Damos gracias a Dios por su palabra. Podemos acercarnos a Él a través de ella, conocerle y ser cada día más a la manera que Él desea de nosotros. Tenemos para nuestro estudio hoy el capítulo 9 del libro de los Hechos, los primeros 19 versículos, vamos a meditar en ellos. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo 105.9 del FM, donde se difunden estas prédicas. Asimismo, a quienes han de escucharnos a través de Radio Maranata de Jalapa, a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en 106.9 y a través de Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Dios bendiga a toda esa gente que colabora para que la palabra del Señor llegue a todos los lugares. Padre, te damos gracias por tu palabra que tenemos frente a nosotros. Te pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor, para que al venir a ella, Señor, nos seas revelado tú. Señor, nos permitas conocerte cada día. Señor, que esta porción que tenemos frente a nosotros nos sustente espiritualmente, dándonos fuerzas para mantenernos firmes para el día de tu venida, Señor. Pedimos que nos dé sabiduría y entendimiento, que uses a tu siervo, el más pequeño de todos tus siervos, indigno, incapaz, inmerecedor, pero dispuesto, Señor, heme aquí. Habla a través de tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Nuestro amigo le invitamos a pasar adelante. Sea bienvenido entre nosotros. Tenemos la porción para hoy, la narrativa de la conversión de Saulo, que más tarde llegó a llamarse Pablo. Y dice así la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Nos dice un poco acerca del carácter del apóstol Pablo. Note la palabra que usa: respirando amenazas y muerte. La palabra respirar me habla de algo vital. Este hombre vivía para amenazar y para matar a los discípulos del Señor. Lo que uno respira es el aire. Él no respiraba aire, él respiraba odio y amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y gozaba de cierta influencia por cuanto también de parte de los sumos sacerdotes existía ese diferendo entre la fe judaica y el cristianismo recién naciente para ese momento. Resulta ser que goza de la aprobación de ellos. Los sacerdotes del judaísmo para ese momento tenían cierta injerencia en el quehacer político. De allí, mis hermanos, que nosotros reconocemos que la iglesia cristiana legítima no debe tener inclusión en la política, que los verdaderos cristianos se deben de dedicar al camino de Dios y los políticos que se dediquen a su política. Y ahí sí que no pido disculpas porque es la palabra de Dios, pero tendré que haber golpeado a alguno con lo que digo. El hecho es de que la iglesia cristiana se separó de la política. La iglesia cristiana evangélica, los nacidos de nuevo, nos separamos de la política para seguir a nuestro máximo y supremo líder. No es Mario Estrada, es Cristo Jesús. Y entonces le reconocemos a Él como nuestro Señor y a la Biblia como nuestro manual o como nuestro estatuto para poder conducirnos en la vida. Todavía la Iglesia Católica tiene injerencia en la política. Ustedes escuchan al Monseñor Julio Vian en la televisión, en las noticias, opinando en cuanto al quehacer político. ¿Por qué la Iglesia evangélica no se pronuncia? Porque nuestro pronunciamiento es a cada ser humano decirle que es tiempo de arrepentirnos y convertirnos y volvernos a Dios. Cada ser humano cambia el entorno de su mundo donde vive.
Usted se da cuenta cómo los cristianos, cómo la gente viene de ser borrachín, de ser drogadicto, de ser cualquier cosa, acepta a Cristo y poco a poco usted se da cuenta cómo esas personas se transforman. Aquel que se quedaba tirado en la calle ahora ya se baña, ahora ya trabaja, ahora ahorra sus centavos, ahora compró una su cabra, aunque sea, y empezamos a ver cómo la gente que viene a Cristo de alguna manera se superan, porque la misma gracia de Dios está sobre ellos. Entonces, si queremos cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar haciendo política, sino llevándole a cada ser humano el mensaje redentor de Cristo Jesús. No una iglesia, no una religión, no un pastor, no un apóstol, no un sacerdote, sino Cristo Jesús es el Señor. Esta no es la iglesia perfecta. Hay cada error, cada problema, cada dificultad, cada tropiezo, cada debilidad. Quien es perfecto es Cristo Jesús, y a Él anunciamos. Y dice que estos sumos sacerdotes le dieron cartas a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, y oiga cómo le llama al evangelio, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y me llama la atención cómo le llama al evangelio este camino. Podríamos predicar solo de eso al respecto. Jesús dijo: yo soy el camino, y nosotros somos de Él, somos de este camino. Por otra parte, Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por él, pero angosto, estrecho, difícil, escabroso el camino que lleva a la vida eterna, y pocos lo encuentran. Así es que no nos extraña que la iglesia no tenga mayor cantidad de miembros. Pocos encuentran el camino. Pero bendito sea Dios los que somos del camino. Y a estos, a Pablo o a Saulo para ese momento, le dan autoridad para ir y buscar a gente que anduviera por este camino para traerla presa a Jerusalén. Versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Mire, un encuentro con Dios es lo que el ser humano necesita. Encontrarse con Cristo Jesús hace la enorme diferencia. Aquel hombre que dice que respiraba amenazas y muerte en contra del pueblo de Dios, se encuentra con Jesús en el camino. Dice en alguno de sus escritos el apóstol Pablo, como un abortivo, dice: se me apareció a mí. Por cuanto Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido al cielo, pero ahora le aparece a Saulo en el camino, en la forma de un resplandor. Saulo ve la luz, no puede ver el rostro de Dios. Pero Saulo ve la luz y escucha la voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es que, hermanos, cuando somos injuriados, señalados, criticados, nos andan cargando en chismes, dicen cualquier cosa de nosotros, procuran nuestro mal, no es contra nosotros, es contra Cristo Jesús mismo. Pablo dice, o Saulo dice, que iba a buscar gente que anduviera el camino de Dios para traerlo preso a Jerusalén, y Dios mismo sale a la defensa de su pueblo. Jesús mismo da la cara por sus hijos. Allá en los evangelios, cuando el Señor envía a los 70 de dos en dos a anunciar el evangelio, les dijo que no se preocuparan
si de pronto tenían que dar razón de él, si eran llevados a los tribunales, si de pronto eran interpelados en relación a su fe, que no se preocuparan qué iban a decir, porque Dios mismo pondría palabras en su boca para que pudiesen defenderse. Hermanos, el camino del evangelio no es fácil, pocos lo encuentran. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero de nombre. Realmente ser cristiano es una situación difícil. No es una tajadita de pastel la que le está esperando al que viene a Cristo. Pero sabemos que este camino lleva a la vida eterna. Y por difícil que este sea, hemos decidido andar por él. Ir para abajo es fácil. Hemos dicho que esto es como el pez que nada en contra de la corriente. Fácil es dejarse llevar del agua, difícil es nadar en contra de la corriente. Y es que en efecto, hermanos, nadamos en contra de la corriente de este mundo. A ellos, dice, les parece extraño que nosotros no sigamos el mismo desenfreno que ellos llevan, sino que al contrario. Pero si todo el mundo lo hace, pero nosotros no. Tomate una, solo es una, ninguna. Y entonces resulta difícil, porque todo el mundo, la televisión, la radio, las noticias, todo nos invita a hacer lo malo, y solo hay uno que a través de su palabra nos invita a hacer lo bueno. Nadie quiere leer la Biblia en este tiempo, todo el mundo prefiere ver la tele. Entonces se vuelve difícil, es difícil. Pero por difícil que este camino sea, quiero decirle que el Señor está con nosotros. Y aun si fuésemos perseguidos en la forma que Saulo perseguía a la iglesia, el Señor sale a nuestra defensa. Y sale a defender a sus hijos y le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando nos persiguen, es a Jesús a quien persiguen. Es Jesús quien mora en mi corazón. Cuando me critican, es de Jesús que usted está hablando. En algún momento el Señor dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y es interesante la respuesta que Saulo da, porque primero pregunta quién eres, pero aún sin saberlo, usa la palabra Señor. ¿Quién eres? Señor. Hoy la palabra Señor no tiene mayores implicancias, pero para ese momento decirle Señor a alguien era decirle: tú mandas y yo obedezco. De hecho, son términos que se utilizan todavía en la jerga militar para expresar así subordinación u obediencia. Y Pablo le dice en otras palabras: ahora que te veo, ahora que me encuentro contigo, veo que eres superior a mí y estoy dispuesto a obedecer. Le dice: ¿quién eres? Es algo tremendo, porque, mire, me dice que el apóstol Pablo, o para ese momento Saulo, demostró una hombría, una valentía que muy pocos. A muchos nos hubiera pasado que nos hubiera aparecido esa luz y la voz del cielo diciendo: ¿por qué me persigues? Si hubiéramos caído desmayados, con vaídos, ataques, y hubieran venido los bomberos y no nos hubieran revivido. Pero Saulo tiene el valor, el coraje de abrir los ojos bien, de tratar de ver en medio de aquel inmenso resplandor y decirle: ¿y tú quién eres, Señor? Y el Señor le responde, dice el versículo 5: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Se identifica el Señor. La palabra Jesús del hebreo es Jehová salva, o Jehová ha obrado salvación en mí. Y entonces le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. En algún momento Saulo pensó estar persiguiendo a un grupo de fanáticos religiosos, seguidores de un tal Jesús, pero ahora el mismo Jesús se presenta delante de él y le dice: y bueno, ¿y por qué me persigues? La frase o la metáfora que usa dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, Pablo, tú lo que estás haciendo
es con una vara picar el panal. Y eso te es algo doloroso, porque es a ti a quien te viene el dolor. Dura cosa, difícil situación te viene por estar cucando un panal. Y aquel hombre valiente, acostumbrado a matar incluso a los cristianos, siendo que hace un par de semanas vimos la muerte de Esteban a manos de un grupo de hombres armados de piedras, dentro de los cuales también se encontraba Saulo. Aquel hombre acostumbrado incluso a matar, ahora se encuentra ante Jesús, y dice la Escritura que lo que hay en él es temor y temblor. Versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Implica arrepentimiento. Es una expresión de: Señor, en realidad no sabía lo que hacía, pero estoy dispuesto a obedecerte de aquí en lo adelante. El Señor le dice: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y él le dice: ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud con la que todo pecador penitente viene delante de Dios y le dice: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi vida, ¿qué quieres que yo haga? Muchos vienen al Evangelio, levantan la mano porque el predicador habló del Apocalipsis y que ya viene el fin del mundo, y por miedo levantan la mano, pero nunca le dicen al Señor: ¿qué quieres que yo haga? No vienen al culto, no leen la Biblia, no hacen oración, porque nunca hicieron un compromiso con Dios. Recuerdo hace unos años un jovencito, miembro de la iglesia, andaba dando malos pasos. Fuimos a visitarle, iba mi hermana, mi papá y yo, y mi papá le hacía esta pregunta y le dijo: Víctor, cuando te entregaste al Señor, ¿qué le prometiste a Dios? Yo no le prometí nada, yo no tengo compromiso con Dios. Yo solo le entregué mi vida, pero compromiso no tengo. El verdadero arrepentido, mis hermanos, es alguien que tiene un compromiso con Dios. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Y a donde me envíes iré, lo que quieras que yo diga diré, aún como quieras que piense, pensaré. Porque a veces nuestros pensamientos son una cosa, pero la palabra del Señor es otra. Y renunciamos a nuestros pensamientos filosóficos, humanos, científicos, lo que quiera, para pensar como la Biblia dice que debemos pensar. Hermanos, el verdadero convertido, el que nace de nuevo, el que viene a Cristo, su actitud es una actitud de: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esta es la conversión del apóstol Pablo. Señor, si tú quieres que haga lo que haga, yo lo haré con tal de enmendarme. De ahí es que mucha gente hoy dice ser cristiana, pero no les vemos mayor compromiso delante de Dios. No les vemos que actúen de tal manera que evidencie una conversión. Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y va para Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon espantados, atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Todos ellos esperaban ver a alguien, una voz que sale de algún lugar, de una luz, de un resplandor, pero no pudieron ver el rostro, la presencia, la persona de Jesús. Saulo, que era un hombre muy atrevido, hizo lo posible, hizo el intento de verle, y lo que consiguió fue quedar ciego. Dice entonces, versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y aquí tenemos en el versículo 9 un ejemplo del verdadero ayuno. Hace un par de días, el domingo precisamente, me visitaban unas hermanas y me preguntaban con respecto al ayuno, porque en sus iglesias promulgaron un ayuno el domingo y todos tenían que no comer.
y la gente no come. Un chillido de tripas, otros empachados, otros comen y dicen que no comieron. Pero ninguno de ellos honró a Dios. Sin embargo, lo que le sucede a Pablo, o Saulo en este momento, lo deja sin hambre, sin apetito. Fíjese qué interesante, porque el versículo 9 dice que no comió ni bebió. Sin embargo, más adelante encontramos que el Señor le da instrucciones a un varón llamado Ananías. En el versículo 11 le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Saulo no comió ni bebió porque estaba orando. Un hombre que nunca había creído en el evangelio, un hombre que perseguía a los cristianos para matarlos, se encuentra con Jesús en el camino, no puede ver su rostro, puede ver su resplandor, sí, puede oír su voz, se confronta con él le dice: estás cucando el aguijón, y él se arrepiente y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: ve, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Entra a la ciudad y no se cruza de brazos, sino que se pone a orar sin comer ni beber, por cuanto el trauma que le había causado encontrarse con Jesús le había quitado toda importancia a su vida. Hermanos, el verdadero ayuno es cuando nuestro caminar en el Señor es tan intenso que no hay tiempo para comer. Hay una angustia tan grande, una situación tan tremenda en nuestra vida que nos lleva a no querer comer, sino estar en oración. El ayuno puede ser de televisión. Usted no quiere ver televisión, usted quiere orar, eso es ayuno. Usted no quiere comer, usted quiere orar, eso es ayuno. Me pasa con cierta regularidad que despierto a las 12:30, 1 de la mañana, y me pongo a orar y me dan las 4, 4:30 de la mañana orando. Y eso es ayuno de sueño. Pero es una situación que no depende de nosotros, de nuestra humanidad, de decir: hoy voy a hacer vigilia, sino que es algo que sucede por inercia en relación a lo que estamos viviendo. Usted tiene una angustia tan grande que no duerme, póngase a orar, eso es ayuno. Usted tiene una angustia tan grande que se le olvidó desayunar porque su mente estaba ocupada en clamarle a Dios, eso es ayuno. Y Pablo estaba en ayuno, no comió ni bebió. Versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Mira, la respuesta de Ananías es la misma respuesta de Samuel allá en el Antiguo Testamento. Samuel, Samuel, heme aquí, habla que tu siervo oye. Ananías, le dijo el Señor, y él le dijo: heme aquí, o aquí estoy. A eso venimos a la iglesia, a decirle al Señor: aquí estoy, aquí está tu siervo, haz lo que quieras hacer conmigo. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios. Dios nos está hablando a cada uno por nombre esta noche, esperando que haya un heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Cuál será tu respuesta delante de Dios? Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire, Saulo incluso no solo estaba orando, sino que en medio de su ayuno pudo ver una visión de un hombre al cual nunca había visto en persona, venir a él, poner sus manos sobre él, y que al poner sus manos sobre él y orar por él, él recobraba la vista. De tal manera que Ananías va, pero ya no va ahí al reventón, como decimos nosotros, va con la certidumbre, primero, de que Dios lo envía, y segundo, de que Saulo lo espera. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad. Le dieron carta a los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, y no importa que tan rebeldes hayamos sido, no importa de dónde tú hayas salido, no importa de dónde tú vengas, no importa seas prostituta, prostituto, homosexual, drogadicto, borracho, mujeriego, marihuanero, parrandero, jugador, no importa cuál sea el apellido que tengas, hasta político, el Señor tiene un propósito específico para tu vida. Saulo era un asesino, odiaba a los cristianos, pero cuando tiene un encuentro con Jesús es convertido y utilizado, dice el Señor, como un instrumento útil para llevar el nombre del Señor a los gentiles, delante de reyes y del pueblo de Israel. Hermanos, no conozco cuáles sean los propósitos de Dios para la vida de cada uno de nosotros, pero quiero decirte que no estás en la iglesia por casualidad. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene propósitos bien definidos y solo está esperando que tú le digas: heme aquí, aquí estoy yo, haz lo que quieras hacer. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, Saulo había dado muerte a los cristianos a pedradas, había consentido en la muerte de Esteban. Saulo perseguía a los cristianos para ponerlos en la cárcel, y ahora dice Dios a su siervo Ananías que Dios ha escogido a Saulo para que lleve su nombre, para que predique la palabra, pero también le es necesario a Saulo cosechar lo que ha sembrado. Él había hecho sufrir a los cristianos, ahora le tocaba a él sufrir como cristiano, padecer por el nombre de Cristo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, cuando Dios nos envía, Dios nos respalda. Imagínense a Ananías orando por Saulo: recibe la vista, yo te ordeno, abre los ojos ahora, en el nombre de Jesús. Y que Saulo siguiera ciego. Es que no tuvo suficiente fe. Él tenía que creer, y si no, ¿cómo iba a recibir? Eso dicen hoy los predicadores cuando no les sanan los enfermos, porque quieren que Dios haga lo que ellos quieren por fuerza. A PH dicen los muchachos, y Dios no es mi mandadero para que yo le diga a Dios qué hacer. Sin embargo, cuando Dios le dice a uno: ve y haz, entonces Dios respalda. Ananías fue a orar por Saulo para que recobrara la vista, pero no fue él de su voluntad, fue él porque Dios lo mandó. Y esa es la diferencia. Y los predicadores anuncian gran campaña de sanidad y milagros. Dice: venga, traiga a todos los enfermos. ¿Y quién le dijo a usted que Dios estaba de acuerdo en sanar a todos los que le llevaran? Y cuando no sanan, dice: es que no tuvo suficiente fe, es que no dio suficiente ofrenda. Dicen hoy los bolas de sinvergüenza, ladrones. La clave para que Dios obre es actuar en obediencia a su voluntad. Porque si bien es cierto que el Señor dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho, también dijo: todo lo que pidieres conforme a su voluntad. Y es ahí donde como que a veces no entendemos. No es solo todo lo que pidieres. Entonces yo pido un carro, yo pido una casa, yo pido yo pido la herencia que baja la Valdetti. Y dijo: no. Y Dios no te da todo lo que le estás pidiendo. Pero siga creyendo, hermano. Todavía no es el tiempo de Dios, dice.
No, hombre, es que no es la voluntad de Dios, entienda, sea necio. Cuando actuamos en obediencia al mandato de Dios, Dios nos respalda. Cuando actuamos en nuestra carne, en nuestra humanidad, porque yo quiero, para que me miren, para que piensen que yo soy importante, para ganarme un lugar en la denominación, entonces, hermanos, Dios no está en la jugada, pues. Está como cuando se fracturó Messi, dijo, y no está en el equipo, no está con los del Barça, y empiezan a perder y a perder y a perder. Igual, cuando Dios no está en la jugada, solo te toca de perder. Tienes que entender que Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Si no, no funciona. No se trata de yo mando y que Dios haga. Y hermanos, viene Ananías, pone sus manos sobre el apóstol Pablo y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Oiga, qué diferencia. Nada que yo te ordeno, sé libre ahora, échelo fuera. No, a mí me mandaron a hacer un mandado. Hermano Saulo, el mismo Jesús que se te apareció en el camino, Él me ha mandado para que recibas la vista. Sé sano, sé lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento, dice la Escritura, versículo 18, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Los que hemos tenido ocasión de trabajar con soldadura, la radiación de la soldadura le quema la cara a uno y uno no puede ver, siente uno como que le hubieran echado un puño de sal en los ojos y se le pegan los ojos de cheles. Pero 2 o 3 días después empieza uno a botar todo el cuero de la cara. Y eso pues es apenas una cuestión controlada por cuestiones de amperajes y voltajes. Pero la gloria de Dios, la presencia misma de Jesús se le aparece y Él dice en la Escritura que Él es la luz perfecta en la cual no hay sombra de variación, el cual nunca cambia. Y se le aparece a Saulo y le quemó la cara. Tanto que cuando Ananías ora por él, descuera completamente como en forma de escamas y entonces se le despegan los ojos y puede ver. Y al instante se levantó y fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Hermanos, hay un momento en el que después de hacer ayuno, el Señor da respuesta y entonces hay que comer y tomar fuerzas. Un Elías que camina por el desierto huyendo, creyendo que solo él ha quedado, y allá en el desierto se queda dormido por horas y horas, y al despertar un ángel lo despierta y le dice: come, porque largo camino te espera. Y come y se vuelve a quedar dormido, y el ángel de nuevo lo despierta y le dice: come más, porque largo camino te espera. Y luego le toca una gran volada de piuña que... Hermanos, el tomar alimento en el momento adecuado. Oiga lo que estoy diciendo. Hay una iglesia aquí en Monjas donde le dicen a la gente que no coman cena para que así sientan la presencia de Dios en el culto. Débiles llegan, con hambre. No se oyen aleluyas, chirridos de tripas se oyen. Es absurdo. Es una manipulación de la pobre humanidad y la gente también que se cree. Uno hace ayuno cuando, como explicaba hace un rato, la angustia, la necesidad de orar puede más que cualquier necesidad físico-biológica. Pero cuando el Señor responde, hay que volar diente, hay que comer. Hay que comer. Y entonces, habiendo tomado fuerza, Saulo dedica un tiempo sustancial, aparta unos días para quedarse con los discípulos del Señor que estaban en Damasco. ¿Y qué cree usted que se quedó haciendo el apóstol? ¿Qué cree usted que se quedó haciendo Saulo? Estudiando la Biblia. Aquel hombre
Saulo había sido educado a los pies del gran Gamaliel, uno de los más grandes maestros de la Torá en aquellos días, por cuanto él creía en la ley mosaica, en el judaísmo religioso, y tenía todo el conocimiento de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Noé, toda la historia antiguo testamentaria, él la conocía, y él odiaba a los cristianos por cuanto él creía que los cristianos estaban contradiciendo o estaban enseñando a la gente a apartarse de la ley bíblica, y por eso él los odiaba. Pero ahora que se encuentra con Jesús, entiende que él es el Mesías, se queda con los apóstoles tratando de entender en dónde estaba él errado, adquiriendo conocimiento de Dios. Y luego ahí mismo en Damasco, en los versículos 20 al 22, Saulo empieza a predicar el evangelio. Es necesario que tomemos tiempo sustancial de nuestra vida para escudriñar la palabra. El estudio de la palabra es lo más importante, la parte medular del culto. Mucha gente le gusta cuando se canta, cuando se ora, cuando se hace todo lo demás del culto, pero cuando se predica empiezan a bostezar, a hojear la Biblia, a incomodarse. Hermanos, esto es la razón por la cual nos reunimos aquí, conocer a Dios a través de su palabra. De los ministerios de la iglesia, el más grande, el más importante es la enseñanza. Un pueblo educado en la palabra es un pueblo que no se va a dejar engañar en estos tiempos de engaño, de apostasía y que el anticristo está por aparecer. Es necesario que estemos muy doctos en la escritura, porque cada día Satanás se inventa una nueva manera de engañar. Dice en Mateo 24 que engañaría de ser posible a los escogidos. Escudriñemos las escrituras. A nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna. Señor Jesús, te doy gracias por esta porción de tu palabra en la cual hemos meditado en esta hora de la noche. Gracias por la comunión con los hermanos. Gracias por los ejemplos de vida que encontramos en la escritura. En este caso, la historia del apóstol Pablo. Cómo se convierte, cómo deja de ser perseguidor para convertirse en un perseguido por predicar el evangelio. Padre, enséñanos a nosotros, muéstranos cuáles sean los propósitos que tienes para nosotros. De Pablo dice la escritura que tú tenías planes para con él. Indudablemente tú los tienes para nosotros. Ayúdanos a andar conforme a tu plan y propósito, bendito Dios. Te doy gracias por el amigo que nos acompaña esta noche, Señor. Que tú bendigas su vida, que tu palabra de alguna manera, Señor, haya impactado su corazón y que le traigas al arrepentimiento, al conocimiento de tu verdad, Señor. Yo le entrego en tus manos, le bendigo en tu nombre, Padre amado, y te ruego que no lo dejes escapar, que lo persigas con tus cuerdas de amor, Señor, y que restaure su vida completamente, Padre. Por el resto de los hermanos acá presentes, te ruego por cada uno, según sean sus necesidades, atienda, Señor, por tu misericordia, y nos concedas la bendición de reunirnos nuevamente en este lugar pronto. Por Cristo Jesús oramos. Amén.